Bueno, familia, bienvenidos. Hoy les quiero empezar este tiempo con una pequeña historia. Cuando mi papá se me acercó la semana pasada y me dijo, Gaby, te va a tocar predicar el Día de las Madres. Si les soy muy sincera, me quedé ahí en frío y yo, pero papi, yo apenas llevo 2, 3 años como mamá. ¿Qué yo podría decir? Mis hijos solamente tienen 3 y 2 añitos. En muchas áreas de mi caminar como madre me siento todavía un poco inadecuada porque me falta, solamente llevo 3 años como mamá. Y me puse a pensar y me puse a meditar en lo que ha sido la trayectoria de mi vida, porque quizás solamente he sido madre 2, 3 años, pero sí he sido hija por ya 30 años y he tenido el ejemplo de muchas mujeres en mi vida y les quiero compartir un momento en mi vida que fue muy clave. Hace unos años, ya varios años atrás, tenía como unos 19 años y yo me encontraba en una etapa de mi vida donde recién le había rededicado mi vida al Señor. Estaba saliendo de un periodo de mi vida donde estaba viviendo en pecado, en rebelión y que yo necesitaba mujeres que se acercaran a mí para ayudarme en mi caminar. No necesitamos ayuda de vez en cuando, familia. Entonces, en esta etapa de mi vida, mi círculo de amistades estaban pasando por un momento, para decir difícil sería decir poco, pero estábamos todos dolidos y a causa de ese dolor, cada uno como que se fue para su propia esquina, ellos resolviendo como ellos pueden aquí y yo me quedé en ese momento sola, con mi dolor, con mis preguntas. Dios, yo acabo de rededicar mi vida a ti. Ahora no es momento para yo quedarme sola. Y bueno, todas esas amistades míos eran de la iglesia. Y no sé ustedes, pero en esa etapa nosotros teníamos costumbre, tan pronto salíamos del culto, íbamos a comer juntos, a janguear, a pasarlo juntos. Y parece que un día, después de la iglesia, mi mamá me cogió un poco de pena. Y me dice, Gaby, ¿por qué no te vienes con nosotras, con sus amigas? Y fuimos a comer. Y desde entonces, por un tiempo, yo me quedaba con ellas, iba a comer, al mall, a las casas de ellas. Y yo tenía 19 años y estaba jangueando con mujeres de 30, 40, 50. Como que yo estaba un poco fuera de lugar en ese círculo. Pero bueno, el Señor lo permitió. Pero lo interesante de yo unirme a ellas es que muchas de ellas eran las madres de mis amistades que estaban pasando por una prueba, por un momento muy difícil y ellas de la misma manera estaban sufriendo, dolidas y con muchas preguntas. Y hubo un domingo en particular, después de ya yo estar con ellas varias semanas, jangueando con ellas. Y después de comer fuimos a la casa de una de ellas. Y yo no sé qué pasó ese día, pero se sentía el dolor en ese cuarto. Y ellas, entre ellas mismas, se estaban desahogando del dolor que estaban sintiendo, de las pruebas que estaban pasando. Y siendo muy sinceras con las preguntas que tenían con el Señor. Las voy a poner en pantalla, aquí las ven, si ven, yo estoy ahí, la jovencita, entre media de otras mujeres, otras jovencitas, yo las más jovencitas y ellas jóvenes también, amén. Se las presento porque la verdad yo quiero honrar a estas mujeres porque ese día, entre medio de ellas hablar, animarse del uno a la otra, orar, llegar a la presencia del Señor, algo ese día hizo un clic y todas en un momento viraron hacia mí y yo estaba ahí llorando porque yo la estaba viendo a ellas y yo decía, Señor, esto es lo que yo quiero unas amigas que cuando me tocan las cosas difíciles van a orar por mí, van a estar ahí conmigo.
yo pidiendo eso y ya las tenía ahí delante mío. Aunque no eran cercanas en edad, estaban ahí conmigo. Y me miraban diciendo, Gaby, nosotras aquí hablando de nuestro dolor como madres, pero tú estás aquí porque estás pasando por el mismo dolor. Gaby, ¿cómo tú estás? ¿Cómo podemos orar por ti? ¿Cómo te podemos ayudar? Y desde aquel momento esas mujeres fueron fieles en discipularme, en enseñarme y estar ahí junto a mí. Las quiero honrar. Y como leímos en Tito, capítulo 2, del 3 a 5, esas mujeres mayores que yo, jovencitas igual, pero mayores que yo, empezaron a instruirme y enseñarme. Y no fue desde un púlpito como este, no fue en el contexto de un grupo y de enseñanza, fue en el día a día. Fueron en esos momentos que fuimos a comer juntas, en los días que estábamos jangueando en la casa. Y de eso les quiero hablar hoy. Digan fuerte conmigo, ni solas, ni en vano. Dilo con más ganas, ni solas, ni en vano. Ahora, cuando me puse a pensar, ese es mi propio ejemplo, pero le dije, Señor, dame un ejemplo que podemos estudiar en la Biblia, porque yo soy una persona imperfecta y me falta mucho, pero el Señor nos ha regalado un ejemplo en la Biblia de Noemí y de Ruth. Ahora, las solteras que escucharon el nombre Ruth, tranquilícense, hoy no vamos a hablar de vos, ¿ok? Para eso tienen que regresar un 14 de febrero. Hoy vamos a hablar nada más de Noemí y de Ruth, ¿ok? Tranquilícense, ¿ok? Vamos a empezar leyendo en Ruth capítulo 1. Vamos a empezar del 5 al 11, los versículos que vamos a leer. Pero antes de leer, les quiero dar un poquito de contexto. Me gusta darle contexto, ¿no? Para que entiendan bien lo que está pasando en el escenario. Aquí vemos que Ruth y su esposo se van a la tierra de Moab después que en Israel hubo sequía, hubo escasez. Y se van a Moab, y ahí en Moab están varios años. Sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas y todo aparentó bien por un momento, hasta que llegó el dolor y llegó la prueba. Comenzamos leyendo en el versículo 5 y dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron ahí unos 10 años. Luego de los 10 años murieron también los 2, Malón y Quilión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Que el Señor tenga misericordia de ustedes, y con ustedes lo han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda que hayan descanso, que cada una en la casa de su marido. Entonces las besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron y dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vamos a pausar aquí en el versículo 11.
Ya en Tito capítulo 2 vemos que todas mujeres, no dijo las que son predicadoras, las que son pastoras, las que son maestras, dice a las ancianas. Y a lo mejor no nos gusta esa palabra, ¿ok? Yo entiendo, es la versión que usé. Pero realmente lo que Tito está diciendo a las mujeres que son más mayores, enséñele a los que son menores de edad de ti. Y yo no sé tú, pero todas somos mayores que alguien. Y en este instante, Noemí es mayor que Ruth y de Orfa, pero el llamado también no es biológico. Estamos celebrando el Día de las Madres hoy, pero en Tito no dice mamás a sus hijas, dice las ancianas a las jóvenes. Pero Noemí en este momento, en medio de su dolor, igual que esas mujeres que les presenté también estaban pasando, en su dolor está diciendo: yo no soy digna, yo no soy capaz de ser seguida en este momento. ¿Qué están viendo dentro de mí que me quieren seguir? Seguimos leyendo, comenzando en el versículo 12. Les dice otra vez Ruth, o Noemí, a sus dos nueras: vuélvanse, hijas mías, váyanse porque soy demasiado vieja. Más excusas para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, dense en cuenta donde ella está ahora. Si tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera luz a hijos, esperarían por eso que hasta que fueran mayores. ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes. Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Sigue insistiendo, pero Ruth sigue ahí. Continuamos en el versículo 16 al 18. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, ahí yo moriré, y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. No le insistió más. Se dio por vencida. Dijo: está bien, ya no te vas a ir a ningún lado. Parece que te tienes que venir conmigo. Pero Noemí todavía no ha reconocido lo que Ruth ve en ella. Por eso les digo de nuevo: ni sola ni en vano. Noemí se rindió y no decidió caminar sola de regreso al pueblo de Israel. Y Ruth no se dio por vencida hasta que logró convencer a Noemí regresar con ella. Y hoy queremos desarrollar juntos 3 diferentes puntos. Y vamos con el punto número 1. Y es: ella no estaba lista, pero dijo que sí. Estaba enfrentando su dolor. Me imagino que había pasado poco tiempo desde que sus 2 hijos murieron. Todavía no había superado la muerte de su esposo, pero igual el llamado estaba ahí. Y Ruth le estaba tocando a su puerta. Y les pregunto hoy, mujeres, ¿cómo tú le vas a responder a Ruth cuando se enfrenta a ti? Que no tengo suficiente tiempo,
no puedo, regrésese a su casa. ¿Cómo le va a responder cuando Ruth se te aparezca? ¿Qué le vas a decir? No, es que yo misma tengo un hijo pródigo y yo no puedo ahora en esta temporada, regrésese a su casa. No, es que yo todavía estoy sentida porque estoy caminando como soltera, estoy esperando a mi esposo, ahora mismo no puedo. Regrésese a su casa. ¿Cómo le vas a responder a Ruth cuando llega a tu camino? ¿Cómo le vas a responder? Si eres Ruth en esta temporada, te vas a dar por vencida. Te vas a dar por vencida. Seguimos. Vemos que Noemí cede y deja que Ruth le siga, pero en su interior nada ha cambiado. Ella sigue desanimada y leemos en el capítulo 1, versículo 20, ya cuando ellos regresaron a Israel, han llegado, se encuentran con unas personas que reconocen a Noemí y en el versículo 20 dice, ellas les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, el versículo 21, pero vacía me ha hecho volver al Señor. ¿Por qué me llama Noemí? Ya que el Señor ha dado testigo contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella no se siente preparada, no se siente adecuada, aún después que permitió que Ruth la siguiera. Tanto fue el dolor, tanto fue el desánimo, que dice que la llamen literalmente amarga. Mara significa amarga. Pero si seguimos leyendo todo el libro de Ruth, aquí va a ser la única vez que ves que se refiere a Noemí como Mara. Todo el resto del camino es Noemí, porque tus circunstancias no definen quién tú eres y no te descalifica del llamado que el Señor ha puesto en ti. Amén. Son mujeres, les quiero decir algo hoy. No tienes que sentirte totalmente preparada. Solo tienes que estar disponible. Y yo sé, espérate, que eso suena súper cliché y que lo han escuchado 1000 veces. Pero quiero que lo tomen a corazón hoy, porque yo no te estoy diciendo hoy que ignoren su dolor. Yo no le estoy diciendo eso. Además, hoy en este momento yo reconozco tu dolor. La madre que está luchando con el hijo pródigo, yo reconozco tu dolor. A las madres aquí que quizás están en la espera con problemas resolverse con sus maridos, yo reconozco tu dolor. Hay madres aquí que han perdido sus propias madres. Yo reconozco su dolor. Hay mujeres aquí que están esperando ser madres o ser madres otra vez. Reconozco tu dolor y yo sé que es difícil en medio de ese dolor levantarte y decir, ok Dios, voy a dejar que me uses. Yo sé que es difícil. No estoy diciendo que ignores ese dolor. Lo que te estoy diciendo hoy es que confíes que Dios va a redimir ese dolor a medida que decides caminar con Él. No te quedes estancada en ese dolor, mis hermanas aquí. Solamente tienes que estar disponible y confiar que el Señor va a redimir todo. El punto número 2. Ella seguía en duelo. Ya lo hemos visto. Se dice que la llamen Mara. Pero empezó a enseñar. Como empezamos con el contexto, Ruth era una mujer moabita y ahora está en una tierra completamente desconocida, con una cultura diferente, con unos costumbres diferentes y no sabe
ahora en medio de esta situación, sin marido, sin manera de tener provisión, con su suegra también, que por sus años avanzados no es de mucha ayuda y está en esta tierra desconocida, ella no iba a poder lograr nada sin que Noemí le enseñara y que le empezara a instruir. Ella necesitaba ese conocimiento que ya Noemí tenía, aunque en ese momento ella no se sentía que tenía algo para dar, pero ya ella había caminado hasta ese punto y ya había estado en el pueblo de Israel. Había algo que ella conocía que sí le podía enseñar a Ruth. Y vemos en los capítulos 2 al 3 que poco a poco el dolor seguía ahí, pero le empieza a enseñar a Ruth: ve al campo de Booz, ahí tú vas a poder cosechar y buscar comida. En el capítulo 4, Booz puede ser quien nos puede redimir. Te voy a decir paso por paso cómo te puedes acercar a él para que nos redima. Ella necesitó su Noemí. No iba a poder lograr ese punto de redención con Booz si no hubiera sido por las enseñanzas de Noemí. Aunque nada cambió dentro de ella, empezó a caminar en ese llamado. Y les quiero decir hoy, en distintas partes de nuestras vidas, quizás vamos a ser Noemí, con algo que el Señor nos ha depositado, que hay que enseñar e instruir. Quizás vamos a ser Ruth con la necesidad que nos enseñen y que nos instruyan. Y van a haber partes de nuestra vida que quizás vamos a ser las dos. Y eso nos aplica a todas nosotras, como ya vimos en Tito capítulo 2, 3 al 5. Te digo, para resumir este punto, no tienes que haber terminado tu proceso para guiar a alguien en el suyo. Todo lo demás vendrá. Lo único que necesitas hacer, paso por paso, en medio del dolor, en medio de las dudas, aunque te estés identificando con otro nombre, sé fiel. Empieza a enseñar, no espere. Tú no tienes que tener un proceso de 5 o 10 pasos para darle a un Ruth. Tú no tienes que tener un currículo en mano. Tú no tienes que tener X años de experiencia. Cuando llegue Ruth a tu camino, solamente tienes que decir que sí y permite que ella camine contigo. Permite que camine contigo. El punto número 3. Yo no quiero extenderme mucho hoy. Yo sé que es Día de las Madres y quizás tienen planes. Pero el punto número 3 dice: ella fue fiel y nada fue en vano. Digan conmigo, ni solas ni en vano. Una vez más, con ganas, ni sola ni en vano. Llegamos al capítulo 4 y dice en el versículo 13: Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. No te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. El 15 dice que el niño también sea parte de tu restaurador, de tu vida y tu sustentador de tu viejez. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo
y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y le dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Todo ese dolor, la lucha de extrañar a sus hijos y su marido, y termina con un hijo nuevo en Obed, termina con un nieto que terminará siendo parte del linaje de Jesús. Si Noemí no hubiera reconocido en ese momento, nunca hubiera experimentado esa redención total. Y es interesante porque no paró con Ruth. Dice aquí: entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Tomó a la próxima generación bajo su cuidado. Yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentras hoy, pero yo lo que te quiero animar hoy verdaderamente es que no camines sola, porque el Señor está bueno que en el libro de Tito Él nos da esta instrucción, no solamente para que tengas algo que hacer, para que te entretengas, para que tengas una manera de servir, pero te entrega este cargo porque tiene impacto por generaciones, como lo vemos con Ruth y con su hijo. Yo no sé en qué etapa de tu vida te encuentras hoy, pero quiero que salgas hoy de aquí o buscando tu Noemí o buscando tu Ruth.